La última clase hemos visto la NIC 16, ahora nos toca la NIC 19, que es beneficios a los empleados. Veamos de qué se trata esta norma. Para empezar, esta, si ustedes quieren, tiene que ver con todo lo que nosotros conocemos como obligaciones que la empresa tiene para con sus empleados. Entonces, dentro de todas esas obligaciones, obviamente, ¿de dónde vienen esas obligaciones? Primero vienen de normalmente el trabajo que realizan los empleados en favor de una entidad y que obviamente pueden tener diferentes características en función de la legislación que pueda tener cada país. Dentro de lo que implican las NIF, este tema de las obligaciones a los empleados tiene las siguientes características. Primero nos dicen que hay un conjunto de obligaciones que seguramente se pueden pagar dentro del corto plazo. Y cuando nos hablan del corto plazo, están hablando de que normalmente vamos a poder hacer o son obligaciones, si quieren verlo así, que ocurren y que la empresa tiene la obligación de pagarlas dentro de los siguientes 12 meses. A ese conjunto de obligaciones que se pagan dentro de los 12 meses se las denominan como obligaciones a corto plazo. Entonces dirán ustedes, para empezar vamos a encontrar que dentro de esta condición que tenemos, del conjunto de obligaciones, hay obligaciones a corto plazo, que se las define como que son todas aquellas que la empresa tiene la obligación de cancelar dentro de los 12 meses siguientes al nacimiento mismo de la obligación. Y la obligación en este caso tiene que ver con la prestación efectiva del servicio que realizan las o los empleados que pertenecen a una entidad. Entonces, ese conjunto de obligaciones que se desarrollan dentro de los 12 meses, por ejemplo, dirán ustedes, la primera que vamos a encontrar seguramente es el sueldo o el salario que perciben los empleados. Es una obligación a corto plazo. ¿Cómo se contabilizan esas obligaciones? Vean, de forma genérica la norma dice que todas las obligaciones que tengan que ver con los empleados se contabilizan mediante el débito a una cuenta de gasto, la que corresponda, si quieren podemos utilizar sueldos y salarios, abonando ya sea a la cuenta de pasivo que genere la obligación, sueldos y salarios por pagar, o caso contrario, a la cuenta del efectivo, caja o bancos, que registre la salida del dinero por el pago de esa obligación. Y en realidad todas las obligaciones tienen esta misma estructura en cuanto a su reconocimiento contable. Entonces, donde pone énfasis esta norma es en el cómo se clasifican esos diferentes tipos de obligaciones que surgen por precisamente la prestación efectiva del trabajo que realizan los empleados en favor de las empresas. Entonces tenemos primero las obligaciones a corto plazo, dentro de esas aparecerá el salario. Otra obligación a corto plazo, por ejemplo, según nuestra legislación en Bolivia, es el aguinaldo. Otra obligación es los subsidios, por ejemplo, los bonos de antigüedad. Todas esas, dirán ustedes, son parte del salario que se le paga a una empresa y consecuentemente todas se convierten en obligaciones a corto plazo. Hay una que requiere una atención especial que en la norma la definen como los periodos de descanso obligatorios, que si lo llevamos a la legislación en nuestro país vendrían a ser las vacaciones, que también se las define como que son obligaciones a corto plazo. ¿Cuál es la concepción del por qué deberíamos provisionar, por ejemplo, un gasto de vacaciones? El asiento debería ser gasto de vacaciones contra vacaciones por pagar. Y entonces ahí vamos a encontrar, vean, varias particularidades de nuestra legislación. Primero, está el hecho de que nuestra legislación, ustedes verán, la legislación prohíbe el pago de la vacación, por lo tanto es un derecho que los empleados sí o sí deberían optar por tenerlo dentro de los plazos que establece la norma. Ahora bien, la concepción misma de la vacación es un periodo de descanso obligatorio que tienen los empleados. ¿Cómo se entiende eso? En esencia, va al hecho de establecer y decir, un empleado puede trabajar, supongamos, durante todo el año 2024
Y por el trabajo que realizó durante los 12 meses del año 2024, él podría tener derecho, supongamos, a 10 días hábiles de vacación que por ahí los toma en el mes de mayo de este año. Y entonces la condición sería, si es un periodo de descanso, ¿qué se asume? Se asume que ese empleado toma su periodo de descanso y normalmente debería venir otra persona a ocupar su cargo y esa otra persona obviamente desempeñar las funciones que en teoría debería ser la persona que normalmente tiene ese puesto de trabajo. Y por lo tanto aparecería la condición de que en el mes de mayo seguramente al empleado hay que pagarle su mes completo y a la persona que realizó esa suplencia, si quieren, dentro del periodo de descanso, también hay que pagarle su salario. Y entonces viene la condición de decir, en el mes de mayo del 2025 yo tendría un doble gasto de sueldo cuando la persona tome su descanso obligatorio y no sería coherente, porque en realidad el derecho que la persona adquiere de descansar esos 15 días o 10 días hábiles viene por el trabajo que la persona realizó en el año 2024. Por lo tanto, al 31 de diciembre, vean, la empresa debería devengar esos, esas vacaciones que tiene por pagar en favor de los empleados, los cuales cuando tomen su periodo de descanso se asume debería tener un reemplazo a quien también debería pagársele un salario. Esa es la esencia de lo que implica la vacación. ¿Cuál es la realidad de la vacación? La realidad de la vacación en nuestro país es que cuando un empleado toma su vacación, normalmente lo que la empresa hace es no contrata a una persona para que venga a reemplazarlo. Lo que la empresa va a hacer es a la persona que está a su lado, en muchos casos, le van a pedir que además del trabajo que normalmente haga, haga de la persona que tomó su vacación. O finalmente a la persona que tomó la vacación la mandan a descansar un par de semanas y cuando vuelva se lo van a acumular su trabajo hasta el día en el que vuelva para que haga todo lo que no hizo durante su periodo de descanso. Entonces no hay ese reemplazo. Por lo tanto, vean, la norma contable, que es muy coherente con la disposición legal, asume que en ese periodo de descanso va a haber una persona a la cual vamos a contratar que va a venir a desempeñar el trabajo de quien está tomando ese periodo de descanso. Pero la realidad es otra totalmente diferente, porque esa persona nunca va a existir y el trabajo va a ser realizado o por otra, sin que implique una remuneración adicional, o finalmente por el mismo empleado cuando vuelva a su trabajo después de su periodo de descanso. Por eso, si alguien les pregunta alguna vez, según la norma, ¿deberíamos devengar las vacaciones? La respuesta es sí. Pero antes de eso, deberíamos analizar específicamente cuál es la realidad de lo que realmente implica la vacación en la concepción de cómo la vacación opera desde el punto de vista del funcionamiento normal de los negocios en Bolivia. Obviamente, adicionalmente hay que tomar en cuenta la política de la empresa, que seguramente orientada a cumplir las disposiciones legales dirá que no se van a pagar ninguna vacación, por ejemplo, y por lo tanto dirán, se supone que si no le vamos a pagar la vacación y el empleado debe tomar su vacación y por lo tanto no vamos a además contratar a nadie para que lo reemplace, nunca vamos a tener un doble gasto por concepto de esa vacación. Por lo tanto, muchas empresas no devengan esa obligación, aunque obviamente en la realidad misma eso debería ser así por la forma en la cual opera esa condición particular. ¿Sí? Ahora bien, entonces dirán, además de eso, de esa vacación que tiene condiciones particulares, por ejemplo, tenemos el gasto de la prima. Por ejemplo, dirán ustedes, en Bolivia, la legislación, vean, ¿cómo vamos de la norma internacional a lo local? La legislación establece que cuando una empresa obtiene una utilidad relevante, tienen la obligación de pagar a sus empleados una prima y esa prima obviamente no debe exceder el monto de un salario que se le pague a cada empleado por año. Entonces, obviamente, esa prima es el equivalente a un salario más que se le paga a los empleados cuando la empresa obtiene sus utilidades. Entonces, la empresa obtuvo la utilidad del año 2024 y la prima seguramente la están pagando en este mes porque para que la prima se pague, los estados financieros tienen que estar aprobados y tiene que establecerse ahí la existencia de la utilidad que refleje la existencia del beneficio para el empleado. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo nace la obligación de pagar la prima? ¿Por las actividades desarrolladas en el 2024 o al momento en el cual se aprueban los estados financieros el 2025? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué opinan, muchachos? ¿No quieren opinar? A ver, Adrián, ¿qué opina Adrián? Sandra, Nina, Melissa, Canavidi. Buen día, licenciado. Eh, Según mi opinión, se debería de reconocer cuando los estados financieros están aprobados. O sea, el 2025. Sí, licenciado. Bueno, también aplicando el principio de prudencia. No, pero más bien por el principio de prudencia. Yo tengo que reconocer el gasto cuando el gasto lo conozco. ¿Cómo es entonces? A ver, analicen la transacción. ¿El gasto de la prima nace cuando se aprueban los estados financieros o como consecuencia de las operaciones realizadas en el 2024 que dio como resultado esa utilidad que está reflejada en los estados financieros? Abigail, Licen, buen día. Em, Opino que en el 2024, además tomen en cuenta, ahora vean cómo las normas se aplican de manera conjunta. Alguien me dirá, al 31 de diciembre yo no tenía la seguridad de que íbamos a obtener utilidad, pero ya teníamos un estado financiero preliminar. Y si fuera así, el estado financiero preliminar por ahí ya nos daba la pauta de que había una utilidad, aunque no sabíamos exactamente cuánto era. Por lo tanto, dirán, el rato que hoy se aprueben los estados financieros y se ratifique la existencia de la utilidad, ¿qué va a hacer eso? Eso va a hacer que nosotros estemos confirmando algo que ya existía a la fecha de cierre o de preparación de los estados financieros. Entonces estamos aplicando en esencia la NIC 10 de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y ese sería un evento que requiere de ajuste, si quieren verlo así. Y por lo tanto dirán, el gasto de la prima debería registrarse en la gestión 2024. ¿Por qué? Porque en realidad el gasto corresponde al trabajo realizado por los empleados durante este año y como consecuencia de ese trabajo nace la utilidad sobre la cual seguramente se define el pago de la obligación. Pero el hecho de confirmar la obligación no define el nacimiento. El nacimiento como tal de la obligación está durante la gestión 2024. Por eso esa prima también entra dentro de este concepto de lo que se definen como obligaciones a corto plazo. Así como tenemos obligaciones a corto plazo, también tenemos obligaciones a largo plazo. Las obligaciones a largo plazo nos dicen, son todas aquellas que surgen como consecuencia del trabajo que día a día va realizando el empleado y que tienen que pagarse, pero en un periodo posterior a los 12 meses, seguramente de la fecha de preparación de estados financieros o la fecha en la cual se realizó la prestación efectiva del servicio por parte de los trabajadores. Entonces, en el caso de nuestro país, por ejemplo, hay un ejemplo muy simpático que también son vacaciones remuneradas que vienen bajo el nombre de lo que se llama el año sabático que tiene, por ejemplo, la universidad. No sé si ustedes han escuchado eso. La universidad en su reglamento tiene establecido que un docente, cuando llega a la categoría de docente emérito, puede, no está obligado, puede, si él quiere, tomarse un año sabático. Un año sabático es un año de vacaciones. Es decir, es un año durante el cual el docente no trabaja, tiene la obligación, sin embargo, de que al terminar ese año sabático debe entregar un producto que debe ser un libro como por la investigación que él realizó durante ese periodo. Y sin embargo, vean, durante ese año que no trabaja, la universidad tiene la obligación de pagarle su salario. Entonces, si yo me tomo mi año sabático, la universidad me va a pagar mi salario todos los meses. Y sin embargo, dirán, y sin embargo, como usted no va a dar las clases porque está de vacaciones, tiene que aparecer otro docente dando las clases ahí. Entonces viene la pregunta, el gasto por el año sabático. Yo puedo tomar mi año sabático este año, 2025, y no trabajo. Por lo tanto, el gasto que van a implicar
el pagarme mi sueldo, más el pagarle el sueldo a mi reemplazo, en otras palabras, doble gasto, ¿es un gasto del año 2025 o es un gasto que deberíamos ir acumulando año por año en todo el tiempo en el cual los docentes van dando clases para que cuando llegue el 2025 y los que cumplan esa antigüedad y quieran tomar su año sabático, puedan hacerlo? Entonces, a eso se llaman obligaciones a largo plazo. Entonces, dirán ustedes, la entidad debería ir devengando un pedacito en cada año que el docente va acumulando su antigüedad para que cuando llegue a tener esa condición de ser docente emérito, pueda darle ese beneficio en caso de que el empleado decida tomar ese beneficio que se convierte en un año sabático. ¿Sí? Ahora bien, existen otro tipo de obligaciones que se conocen o son obligaciones que ocurren en un determinado momento del tiempo y ocurren por una única vez, si quieren verlo así, en el momento en el cual normalmente un empleado se retira. A ese tipo de obligaciones se conocen como obligaciones de cese de contrato, le vamos a poner aquí, obligaciones de cese de contrato o de terminación de contrato. Ocurren en un solo momento del tiempo, ¿sí? Entonces, este tipo de obligaciones que ocurren en un determinado momento, dirán ustedes, en un momento que es la cesación o la terminación de la relación laboral, del vínculo que existe con el empleado, otra vez viene la condición. ¿Qué tipo de obligaciones, dirán ustedes, de acuerdo con la legislación que ustedes conocen, pueden existir en Bolivia? ¿Habrán o no existirá? Ninguna. Ustedes que son expertos en Indemnización. legislación, ¿cuál pudiera ser? Las indemnizaciones. Ok, ahora veamos. La indemnización, yo les diría, más que la indemnización, una obligación de terminación o cese de contrato específica es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos con el nombre de un desahucio. Entonces dirán ustedes, el rato que un empleado es despedido o se retira de forma voluntaria sin un previo aviso, tiene derecho a percibir un beneficio por la terminación o cese de su contrato que se llama el desahucio, que es el equivalente a 3 meses de salario que tiene ese empleado. Ahora, como ustedes decían, también podríamos tomar en cuenta el tema de la indemnización. También pudo considerarse que es una obligación a la terminación o cese del contrato, porque obviamente se paga al momento en el cual el empleado se desvincula. Pero con las últimas modificaciones que aparecen en las disposiciones legales, la indemnización pasa a ser una especie de una obligación a largo plazo, porque no se olviden que no necesariamente se le paga a una persona una sola indemnización, sino que se le puede pagar a una persona lo que nosotros denominamos como los pagos a cuenta de la indemnización, que según la legislación reciben la denominación de un quinquenio. Entonces puede ser que el empleado, después de 5 años de trabajo, reciba su indemnización, no se ha retirado todavía, a los 10 años reciba otro quinquenio, otro pago a cuenta, si quieren, de esa indemnización, y finalmente, si por ahí se retira el año 13, reciba lo que le falta, y por lo tanto, vean, ya no termina siendo una obligación de terminación o cese de contrato, sino más bien es una obligación o se va convirtiendo en una obligación a largo plazo. Y otra vez dirán ustedes, ¿cuándo voy a contabilizar como gasto eso? ¿Cuando le pague el quinquenio, le pague la indemnización? No. Se supone que eso van devengando periódicamente porque por cada periodo de trabajo, cada mes de trabajo que va acumulando ese empleado, una duodécima parte de eso va reflejando la obligación que la empresa tiene de pagarle en el momento en el cual o el empleado o la empresa definan el pago del quinquenio o también puede ser al momento de la terminación o cese del contrato. Entonces vean, dentro de todas estos tipos de obligaciones que están dentro de la NIC 19, los hemos llevado a la legislación que tiene nuestro país, porque hay mucha gente que dice todo esto no es aplicable a Bolivia, porque no tenemos ese tipo de condiciones.
Pero sin embargo, si ustedes van adecuando un poquito la terminología, en vez de periodo de descanso obligatorio, o si ven la definición de periodo de descanso obligatorio, van a ver que es sinónimo de una vacación, por ejemplo. Entonces dirán, obviamente, todo lo que está en esa norma se aplica y donde todas las obligaciones están clasificadas en función de los momentos en el cual se tiene que realizar el pago de la obligación, pero también definiendo en qué momento nace realmente la obligación. Y finalmente nos dicen, también pueden aparecer otras obligaciones para la empresa que son obligaciones post-empleo, es decir, aquello que se le pagaría al ex empleado una vez que el empleado se retire de la empresa. Esto, dirán ustedes, en nuestro país funciona bajo la condición de lo que es la jubilación. Entonces, cuando termina de trabajar un empleado y se jubila, recibe su pensión por la jubilación. Ahora vean, esta condición de lo que son las obligaciones post-empleo nos dicen, según la norma, que se pueden clasificar en dos tipos. Las obligaciones post-empleo pueden ser por aportes definidos o por beneficios definidos. Cuando se tratan de aportes definidos, la obligación del empleador, en este caso de la empresa, parte de la condición de tener que registrar como gasto el aporte que ellos se comprometen a dar para la jubilación del empleado, y donde normalmente es una tercera persona, una otra entidad, la que es encargada de gestionar esa jubilación y pagar la jubilación, que es exactamente lo que tenemos en Bolivia. Las empresas en Bolivia todos los meses aportan a el sistema de reparto de acuerdo con lo que es hoy en día hacia la gestora, que antes eran los fondos de pensiones, ¿no es cierto? Y entonces todas las empresas van pagando el aporte que le corresponde para la jubilación del empleado, y cuando el empleado se jubila, la empresa no tiene ninguna obligación. El que tiene la obligación es, en este caso, la gestora. Entonces, ¿dónde termina la obligación de la empresa? En los aportes que va pagando cada mes, y por lo tanto cada mes esto se va registrando como gasto y luego no tiene ninguna obligación para con sus empleados. Pero en otros países existe esta condición que se llaman los beneficios definidos, cuyo además complemento de cómo se contabiliza todo esto está, por si acaso, en la NIC 26. ¿Sí? Entonces dirán ustedes, además de la NIC, en este caso 19 que estamos viendo ahora, también tenemos que tomar en cuenta la NIC 26 cuando se tratan de planes de beneficios definidos en lo que son las obligaciones post-empleo. Esto de beneficio definido, ¿en qué consiste? Es, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros trabajamos en la universidad y resulta que la universidad se compromete a que una vez que nosotros nos vayamos a jubilar, no la gestora, sino la misma universidad, nos va a pagar una renta de jubilación. Entonces dirán ustedes, es como que si eso ocurriera, va a haber un beneficio que va a estar definido y que la universidad tiene la obligación de cumplir con ese beneficio. Como es un beneficio post-empleo, después de que el empleado se jubila y hasta que se muere en muchos casos, esto va a incorporar inclusive el cálculo del nivel de esperanza de vida que tiene cada persona. Y por lo tanto, dentro de eso incluyen todos los cálculos actuariales para definir cuál es el valor de esa obligación futura traída al momento presente, tomando en cuenta todas las incertidumbres que definen la probabilidad de vida que tienen las personas. ¿Sí? Y entonces dirán ustedes, en este caso, como la universidad se compromete a pagar un beneficio definido, entonces seguramente crea un fondo que tiene que estar totalmente separado y que tiene que ser gestionado para permitirle, cuando sus empleados se jubilen, pagarles los beneficios que se ha comprometido a pagarles. Por lo tanto, es como que dirán ustedes, hay un fondo que son activos con obligaciones que aparecen que son pasivos, y por la gestión de esos pasivos y de esos activos seguramente aparecerán ingresos y gastos, y por lo tanto es como tener un otro estado financiero dentro del estado financiero de la misma empresa. Es como decirles, voy a traer el estado financiero de la gestora dentro del estado financiero de la universidad, si es que la universidad quisiera administrar su propio fondo de retiro, por ejemplo. Entonces, vean, eso, por ejemplo, dirán, no es aplicable en nuestra legislación, porque en Bolivia trabajamos bajo la concepción de lo que son los aportes definidos. Por lo tanto, esta es la parte que nos interesa. Esta otra, que además todo su tratamiento de cómo se reconoce, qué sé yo, esté en la NIC 26, pues será aplicable en otro tipo de jurisdicciones donde la legislación permita
ese tipo de pagos que se llaman de beneficios definidos. Entonces ya hemos visto la NIC 19 más la NIC 26 en este caso, que tiene todo el tratamiento de lo que son las obligaciones para con los empleados, ¿sí? Tal cual se lo define aquí, o la denominación que ellos le dan como beneficios a los empleados. ¿Tienen alguna pregunta? Nada, vamos a la siguiente. La siguiente es la NIC 20, que habla de lo que son la contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Primero, ¿qué es una subvención del gobierno? Para empezar, nos dicen, una subvención del gobierno es una especie de donación que puede realizar el gobierno central, el gobierno departamental, el gobierno municipal o cualquier otra dependencia del gobierno, y se incluye dentro de eso inclusive las dependencias de las entidades de apoyo internacional que pudieran operar dentro de un país. Entonces dirán ustedes, por ejemplo, en Bolivia tenemos el BID, Banco Mundial, Naciones Unidas, USAID, COSUDE, qué sé yo, que son organismos internacionales que apoyan el desarrollo de nuestro país y obviamente reciben la denominación de que todos los, dirán ustedes, toda la ayuda que otorgan a las entidades o empresas en nuestro país reciben la denominación de subvenciones del gobierno o ayudas gubernamentales. Ahora bien, ¿dónde viene la condición de la complejidad, dirán ustedes, o el cómo se debe contabilizar ese tipo de transacciones? Entonces, si nosotros hablamos de una subvención bajo la NIC 20, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso aparece el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, el cual define que a todas las empresas que hayan sufrido pérdidas como consecuencia de los desastres naturales, supongamos inundaciones y desborde de ríos, les otorgará una subvención, una ayuda gubernamental consistente en, no sé, vamos a suponer en un terreno con un valor de mercado de bolivianos, supongamos 100.000, para que en las zonas más altas vuelvan a iniciar su negocio. Además, decide otorgarles, supongamos, maquinaria con un valor de mercado de bolivianos, otros 100.000, supongamos, que les sirva como parte de su operatoria, y finalmente les da efectivo para capital de trabajo, para que empiecen a funcionar nuevamente, supongamos que por 50.000 bolivianos más. Aquí pongamos que la maquinaria, para que no sea lo mismo, son 80.000 bolivianos, ¿ok? Entonces viene la pregunta. Es como que la empresa está recibiendo, primera condición, vean, para poder reconocer la subvención, no todos van a reconocer la subvención, sino aquellas empresas que cumplan, dirán ustedes, la condición, que en este caso la condición inicial viene porque tienen que haber sufrido pérdidas como consecuencia de los desastres naturales. Por lo tanto, no todas las empresas van a recibir la subvención, sino aquellas que cumplan esta condición que ha sido establecida, en este caso por el organismo financiador, que se interpreta como si fuera el gobierno. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo voy a contabilizar estas subvenciones en los estados financieros? Vamos a partir de lo más sencillo. Nos dicen, el tema del efectivo, primero, si usted quiere reconocer, seguramente está recibiendo dinero en su cuenta corriente bancaria, por lo tanto usted va a debitar la cuenta del efectivo por los 50.000 bolivianos que implica aquello. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué cuenta debería abonar? ¿Será un ingreso? Y entonces vean, aquí nos dicen que vamos a reconocer en el momento en el cual vayamos a cumplir las obligaciones o los requisitos que se establecen para acceder a la subvención. Por lo tanto, el rato que yo recibo el dinero, vean, el dinero está condicionado, no me están diciendo tomar 50.000 y haz lo que quieras. Si fuera así, los 50.000 ya fueran un ingreso.
Pero como me está diciendo que los 50,000 son para capital de trabajo, en realidad yo solo puedo gastar los 50,000 en el capital de trabajo, no puedo gastar en lo que sea. Por lo tanto, dirán ustedes, como esto está restringido, yo voy a crear una obligación, que en este caso será una subvención del BID, si ustedes quieren llamarlo así, donde registraré los 50,000 bolivianos que estoy recibiendo, pero que todavía no he cumplido todas las obligaciones para decir que son un ingreso. ¿Ok? No he cumplido todas. He cumplido el haber sufrido el desastre natural, pero eso está condicionado a que yo lo destine a capital de trabajo. Entonces dirán, si yo, por ejemplo, en este momento terminara la subvención y yo no utilicé los 50,000, yo tengo los 50,000 en teoría en el pasivo para devolverle condición de utilizar eso para este concepto que se llama el capital de trabajo. Ahora dirán, si por el otro lado yo utilicé ese dinero, por ejemplo, para la compra de inventarios, entonces dirán, si he utilizado, más fácil, para la compra de insumos como un gasto directamente, no sé, insumos para adecuación del terreno. Entonces alguien me diría, hemos comprado tal vez semillas, lo que quieran, ¿sí? Insumos, no sé cómo le podemos poner, pues agropecuarios, ya. Fin. Entonces dirán, como ya hemos comprado semillas, abono y todo lo que necesitamos, puede ser, vean, que nos hayamos gastado los 50,000 que nos dieron. Por lo tanto, dirán, voy a contabilizar como gasto, seguramente voy a abonar a la cuenta del activo porque ya no tengo el dinero, he pagado por ese gasto y simultáneamente a registrar ese gasto, voy a también reconocer el ingreso regularizando la cuenta de pasivo de la subvención recibida del Banco Interamericano de Desarrollo contra, en este caso dirán, el reconocimiento recién de un ingreso por, que lo podemos llamar así, ingreso por subvenciones o donaciones del BID, que son los 50,000 que me habrían dado. Entonces, esta forma de reconocer las subvenciones, según la norma, se denomina el método del ingreso. El método del ingreso en la condición de que vamos a reconocer como ingreso en el periodo, pero solamente cuando se cumplan las condiciones. Por lo tanto, mientras las condiciones no se cumplan, eso no se convierte en un ingreso todavía hasta que no hayamos cumplido todas las condiciones que están escritas o estipuladas dentro de ese convenio de donación. Y ustedes dirán, ¿y qué efecto tiene esto sobre los estados financieros? Vean, tiene un efecto muy simpático, porque llegado el momento, dirán ustedes, inicialmente yo estoy registrando esto como una obligación en el pasivo. Y en el momento en el cual cumpla la condición de que eso se convierta en un capital de trabajo, ellos me van a decir, ¿para qué partidas o en qué partidas puedo gastar ese dinero? Y yo cumpla con eso. Entonces recién ahí aparece el gasto, pero un gasto que se compensa con el ingreso. Entonces dirán, esto en esencia va a reflejar el hecho de que no hay ningún efecto sobre el desempeño de la empresa. Cuando la empresa mida o presente su estado de el resultado y por lo tanto quiera medir su desempeño, la recepción de esta donación no va a tener efecto, porque el ingreso y el gasto van a ser por el mismo importe y por lo tanto es como que eso se compensa y no tiene efecto sobre el desempeño de la empresa. A eso, en la NIC 20, lo denominan como el método del ingreso para el reconocimiento de las subvenciones. Ahora dirán, ¿qué pasa con la misma transacción cuando nosotros realicemos la compra? En este caso, ya o no recibamos, dirán ustedes, el dinero, sino vamos a recibir el capital o vamos a recibir la maquinaria. Cuando recibamos la maquinaria, ¿cuál va a ser el asiento? Entonces, en este caso nos dicen, el asiento será una cuenta de activo, equipo y maquinaria, o maquinaria y equipo, como quieran llamarlo. Le voy a poner maquinaria nomás para que no se entre. En este caso dirán por los 80,000 que estoy recibiendo. Y debería abonar, ¿a qué cuenta creen? ¿A qué cuenta debería abonar este activo? ¿Contra qué?
Contra un pasivo. Contra un pasivo, muy bien. Entonces será un pasivo que en este caso serán subvenciones recibidas o como quieran llamarlo, que serán los mismos 80.000 bolivianos. Ahora dirán, ¿en qué momento esa subvención que estoy recibiendo se va a convertir en un ingreso? A medida que vaya utilizando la maquinaria y como consecuencia del uso de la maquinaria, ese uso o este activo vaya convirtiendo en un gasto, ¿no ve? Entonces dirán, entonces en un periodo siguiente, seguramente yo tendré aquí la depreciación de la maquinaria. Supongamos que esto se deprecia en 8 años, entonces al final del primer año yo tengo un gasto de 10.000 contra, dirán ustedes, una cuenta regularizadora de activo, depreciación, lo voy a abreviar para que nos entre, acumulada por los mismos 10.000, y simultáneamente a eso deberíamos reconocer la regularización de la obligación por la subvención recibida, subvenciones solamente en los 10.000 que corresponden al mismo importe del gasto, y deberíamos llevar a la cuenta de ingreso, si quieren, ingreso por subvenciones, por el monto que en este caso hemos llevado al gasto también. Entonces, obviamente, aquí la norma nos dice, pueden registrar como una cuenta de pasivo, como decía su compañera, o lo pueden registrar también como una cuenta regularizadora del activo en la maquinaria, de tal forma que no haya un efecto. Y obviamente, al momento en el cual esta maquinaria se vaya utilizando, en la misma proporción se va contabilizando su gasto y en la misma proporción del gasto se va reconociendo el ingreso. Otra vez, es el método del ingreso. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué pasa cuando recibimos el terreno? ¿Cómo vamos a contabilizar la subvención del terreno? Entonces dirán, ahí tengo la cuenta del activo que se llama terrenos. Ahora son 100.000 bolivianos y viene la pregunta ahí, ¿a qué cuenta abonarían? Se los voy a poner puntos suspensivos. Los 100.000 Pronto. bolivianos. ¿A qué cuenta abonarían? Subvenciones. ¿Es cuenta de ingreso o de qué? Subvenciones como pasivo. Subvenciones como pasivo. O sea, usted me dice que reconozca igualito que esto. Ahora viene la pregunta. Si yo reconociera igual que la maquinaria, ¿cuándo la subvención que está en el pasivo se va a convertir en ingreso? Licenciado, la subvención tendría que registrarse como un activo. Está, pues ahí el terreno dice activo. Pero la contraventa para registrar la subvención, ¿cuál va a ser? Aquí está como Sería activo, directo ¿no? quizá una de Sería ingreso ingreso. porque el terreno no se deprecia. El terreno no se deprecia. Entonces, como el terreno no se deprecia, dirán ustedes, esto nunca se va a convertir en ingreso, ¿no ve? Jamás se va a convertir en ingreso. Por lo tanto, vean, ahí la norma tiene una alternativa que también define que se puede contabilizar una subvención como si fuera el método del capital, donde obviamente dirán ustedes, esto deberíamos llevar a la cuenta superávit dentro de los ORIs, lo vamos a poner aquí bien clarito, ¿sí? Si quieren en el patrimonio como un ORI, el nombre que ustedes quieran. Superávit en la subvención de activos o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque esto nunca se va a convertir en ingreso. Entonces, no va a haber la forma en la cual yo lleve al estado de resultados y tenga el ingreso y el gasto y que no tenga un efecto en el desempeño. Si yo contabilizara como ingreso y no tuviera una contraprestación en el gasto, pues obviamente va a distorsionar el desempeño de la empresa. Y entonces ahí la norma permite que ese tipo de subvenciones que vayamos a recibir las contabilicemos bajo el método del capital y por lo tanto llevemos directamente al patrimonio, pero no en cualquier cuenta de patrimonio, no se llama capital por donaciones ni nada. O si quieren dirán, lo podemos llamar capital por donaciones, pero ese capital por donaciones, vean, es o tiene esta característica, es un otro resultado integral. Al decir que es un otro resultado integral, no se olviden, es una partida que está en el patrimonio, pero está restringida. No es de libre disponibilidad para los accionistas o los propietarios de la empresa. Entonces, de esa forma, se contabilizan esto que se llaman las subvenciones del gobierno, ¿sí? De acuerdo con la NIC 20. Preguntas, si es que tienen alguna. Bárbaro que no pregunten, así vamos más rápido, ¿no ve? NIC 21.
La NIC 21 hace referencia a lo que se conoce como el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Entonces, esta norma, para empezar, define, o si ustedes quieren, tiene fundamentalmente tres partes. La primera de ellas es cuál es el tratamiento contable para las transacciones en moneda extranjera. Segundo, habla de las, no de las transacciones, sino del tratamiento contable de los negocios en el extranjero, que no es lo mismo. Y finalmente hace referencia a lo que es la conversión de los estados financieros a una moneda de presentación. Entonces dirán ustedes, esta norma, sumamente importante, por ejemplo, en la primera de las partes define y dice, ¿qué es una transacción en moneda extranjera? Entonces, esta norma parte de identificar un concepto que viene aquí implícito que se llama el concepto de la moneda funcional. Y dice que una empresa lo primero que debe hacer es identificar cuál es la moneda funcional. ¿Y cuál es la moneda funcional? Nos dicen la moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el cual una empresa desarrolla sus actividades. En las condiciones todavía de nuestra economía, dirán ustedes, donde la mayoría de las empresas, las que están constituidas en Bolivia y realizan su operatoria en Bolivia, compran todo en bolivianos, venden todo en bolivianos, obtienen préstamo del banco en bolivianos, amortizan las obligaciones en bolivianos, pagan a su personal en bolivianos. Vean, ¿cuál es su moneda funcional? Es el boliviano. Ahora dirán, ¿qué pasa si tenemos una empresa en Bolivia, pero resulta que esta empresa en Bolivia importa materia prima, por lo tanto lo importa en dólares, transforma la materia prima en Bolivia, seguramente pagando mano de obra y otros gastos en bolivianos, pero una vez que ya tiene el producto terminado, exporta ese producto para venderlo en el exterior y define su precio de venta en dólares y además cobra a sus clientes en dólares. Entonces dirán, en esa condición, su moneda funcional es el dólar. Aunque la empresa esté en Bolivia, su empresa o su moneda funcional es el dólar. ¿Por qué? Porque está en función del entorno económico de cómo esa empresa opera para realizar sus transacciones. A eso se llama moneda funcional. Por lo tanto, vean, ese concepto de moneda funcional es contrario. Reemplaza, si ustedes quieren, al concepto de moneda de cuenta, que es la moneda de curso legal y vigente. ¿Y por qué reemplaza? Porque al ser esta una norma internacional, aparece la concepción de, como los países de Europa, por ejemplo, que no tienen una sola moneda de curso legal y vigente. Por ejemplo, si vamos a Alemania, dirán, en Alemania las transacciones se pueden hacer en marcos alemanes, que es la moneda de curso legal y vigente en Alemania, pero también se pueden hacer en euros, que también es una moneda de curso legal y vigente en ese país. Por lo tanto, vean, como reemplazo de ese tradicional concepto de moneda de cuenta, aparece este de moneda funcional. Y entonces, una vez que establecemos, como en el primer caso, que nuestra empresita en Bolivia tiene como moneda funcional el boliviano, por ejemplo, nos dicen que cualquier moneda diferente al boliviano, diferente a la moneda funcional, es considerada como una moneda extranjera. Y entonces, todas las transacciones en moneda extranjera, nos dicen, se deben contabilizar a la tasa de cambio de contado, no dice oficial, dice tasa de cambio de contado, ¿sí? Para reflejarla en los estados financieros en la moneda funcional que corresponda. Yo no puedo llevar la contabilidad en bolivianos, en dólares, en euros, no puedo mezclar, tiene que ser en una sola moneda para que sea, dirán ustedes, entendible, comparable. Obviamente, para incorporar entonces los dólares en la contabilidad que esté en bolivianos, debemos utilizar la tasa de cambio de contado. Y entonces, cuando hay una variación en esa tasa de cambio de contado, ahí es donde la norma define que aparece lo que se conoce como las diferencias de cambio. ¿Sí? Entonces, cuando veamos esta norma a detalle, vamos a ver que inclusive nos van a permitir identificar transacciones, de decir, ¿qué pasa con los rubros monetarios, los no monetarios cuando son a valor razonable, los no monetarios cuando son a costo histórico, que generan? Pero en esencia, las diferencias de cambio solo surgen de aquellas transacciones que están en moneda extranjera y que tienen que ver con rubros que son monetarios. Nada más que eso. ¿Sí?
Ahora bien, ¿qué pasa cuando una empresa constituye un negocio completo en el extranjero? Entonces dirán, por ejemplo, vamos a constituir una sucursal, no sé, de Viva, empresa de telecomunicaciones en Perú. Ese es un negocio en el extranjero. Si asumimos que la empresa, la casa matriz, está en Bolivia y está constituyendo una agencia, que es una sucursal de esa empresa en el Perú. Entonces dirán ustedes, ahí aparece la condición de que esta sucursal en el Perú, por ejemplo, podría definir como que su moneda funcional de la empresa grande en Bolivia es el boliviano, pero de la sucursal que está en el Perú podría ser el sol peruano. Ahí entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo incorporo esas transacciones que están en el sol peruano en la contabilidad de la empresa, de la casa matriz en boliviano? Porque si es una sucursal, es una subsidiaria de una empresa en el extranjero. Por lo tanto, tengo que incorporar eso al valor patrimonial proporcional. ¿Cómo hago eso? Y entonces ahí nos dicen, para eso, ustedes tienen que hacer este otro elemento que es la conversión de los estados financieros a una moneda de presentación. Y cuando se hace esta conversión, vean, decir, conversión, ¿qué significa? Que esta empresa, por ejemplo, que está en el Perú y que lleva sus estados financieros bajo soles, vamos a convertir esos estados financieros a bolivianos para ser incorporados al momento de hacer, por ejemplo, la consolidación de los estados financieros de Viva como si fuera uno solo. Entonces, para eso dirán, no puedo consolidar soles con bolivianos, tiene que estar expresado todo en bolivianos o todo en soles. ¿Qué hacemos, por lo tanto? Para eso vamos a hacer la conversión de los estados financieros. Y entonces dirán, entonces, una empresa aquí va a definir que hay una moneda de presentación de sus estados financieros, que puede ser o la moneda funcional o puede ser cualquier otra moneda extranjera. Y al momento de hacer la conversión de sus estados financieros a una moneda de presentación, aparecerá algo que se llama como diferencia de conversión, donde la diferencia de conversión, según se define esto, es un otro resultado integral. Vean la diferencia. La diferencia de cambio, dirán ustedes, va al estado de resultados. Si ustedes quieren verlo así, es una ganancia o es una pérdida. En cambio, la diferencia de conversión va directamente al patrimonio, porque esto se considera como un ORI. Entonces, solamente ahora, porque estamos en una etapa introductoria, yo les quiero mencionar aspectos más importantes de la norma, para qué sirve, cómo se utiliza, qué sé yo, pero cuando ya lleguemos a estudiar esta NIC 21, entonces haremos ejercicios de cómo contabilizar estas diferencias de cambio y cómo determinar esta diferencia de conversión, haciendo precisamente la conversión de los estados financieros a una moneda de presentación, que no es tan fácil como simplemente utilizar el famoso sistema bimonetario que tienen muchos sistemitas contables que utilizan las empresas en nuestro país. Y para eso sirve la NIC 21. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok, sigamos entonces. La NIC 23, que hace referencia a lo que son los costos por préstamos, primero vean, en su título incorpora una condición que define el hecho de que solo se puede reconocer en los estados financieros el uso, o dirán ustedes, el costo financiero de los recursos que se toman prestados de terceras personas. No así el costo financiero del capital propio, que por ahí ustedes van a aprender cuando, por ejemplo, aprendan costos ABC en la materia de costos. Entonces dirán, en esencia, esto es tan fácil como decir, ¿cómo voy a reconocer los intereses y otros componentes que pudieran aparecer cuando yo obtenga financiamiento de terceras personas? Entonces, en ese caso, por ejemplo, dirán, cuando yo recurro al banco y, por supuesto, por el financiamiento que me otorgue el banco, tengo que pagar el interés, ¿cómo se reconoce el interés? Y el interés en esencia viene a ser lo que aquí denominan como un costo financiero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se reconoce ese costo financiero? Que en esencia, si quieren, le voy a poner ahí
son intereses que estoy pagando. Entonces, vean, la norma dice, los intereses, todos los costos financieros, normalmente se reconocen como un gasto en el periodo en el cual correspondan, a no ser que estén relacionados con un activo apto, en cuyo caso se capitalizan o, si quieren, se activan. Son parte del valor del costo de un activo. Le voy a poner se capitalizan para que mantengamos la esencia de la norma. Entonces dirán ustedes, a ver, eso quiere decir, lo vamos a hacer con un ejemplito sencillo, que esta norma define que si yo, por ejemplo, voy al banco y me presto plata, supongamos para pagar sueldos, eso no tiene que ver con ningún activo, es más, está directamente relacionado con un gasto, entonces todos los intereses que vaya a devengar ese préstamo, eso va directamente como un gasto, facilito. Ahora, ¿qué pasa si yo me presto plata del banco para construir un edificio? El edificio que yo quiero construir, vean, sin ser expertos dirán, un edificio no se construye de un día para el otro. Tardan meses, a veces años en construir un edificio. Entonces, ahí viene la definición de esto que se llama como activo apto, donde nos dicen un activo apto es un recurso que requiere necesariamente de un tiempo prolongado para que esté listo para su uso o el destino final que haya definido la empresa. Entonces, si yo me presto plata del banco para construir el edificio y la construcción del edificio implican 2 o 3 años, entonces dirán, ese edificio se puede convertir en un activo apto. ¿Por qué? Porque es un recurso que requiere de un tiempo prolongado, normalmente mayor a 12 meses, para que esté listo. Por lo tanto, todos los costos por préstamos o intereses que vaya a incurrir durante el periodo de la construcción van a ser parte del costo del activo. ¿Por qué les digo durante el periodo de construcción? Porque puede que la construcción del edificio sean 3 años y el plazo del préstamo sean 10. Yo no voy a capitalizar los intereses de 10 años, solamente del periodo de construcción, que son los 3 años. Por lo tanto, vean, esta norma define una fecha de inicio de capitalización, una fecha de terminación de la capitalización. También define pautas en las cuales se puede suspender la capitalización durante los periodos en los cuales se vaya a incurrir en la obligación para la obtención de un cierto recurso que permita la construcción de un activo apto. Entonces, todas esas consideraciones están en la NIC 23. Ahora vean, yo les he dicho facilito, vamos a obtener un préstamo para construir un edificio. Entonces dirán, todo el gasto del préstamo hasta que el edificio esté terminado se capitaliza. Facilito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Esos son préstamos directos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la empresa dice, yo quiero construir un edificio que por ahí tenga un valor de 1 millón de bolivianos, pero para construir ese edificio yo he ido obteniendo préstamos de diferentes fuentes que además no están destinadas solo a la construcción del edificio, sino a diferentes fines dentro de la empresa. Entonces, por ahí fui a obtener un préstamo del Banco Nacional que me dio, por decirles, 500,000, y tal vez ese dirigido solo a la construcción del edificio, entonces es un préstamo directo, pero para financiar los otros 500,000 he recurrido al Banco Visa, y el Banco Visa me ha prestado, por decirles, 300,000. De los 300,000, además, le he dicho de forma genérica, entonces una parte lo puedo destinar a construir el edificio, que puede ser 100,000, otros 200,000 lo puedo destinar a gastos, tal vez como sueldos y salarios, a la compra de inventarios, y voy y gestiono tal vez en el BCP otros 500,000, que también los puedo utilizar de diferente manera, y voy y gestiono al banco, no sé, ganadero, otros 500,000, y entonces al final me dirán, de ese otro monto de 2 millones que puedes haberte prestado, 500,000 lo estás destinando a la construcción del edificio y 1 millón a otro tipo de actividades, gastos operativos del negocio. Entonces no puedes capitalizar todos los intereses. Y obviamente aparecería alguien diciéndome, ¿y por qué no busca cuál cuadra con los 500,000 para que le ponga? La norma dice no. Como son préstamos genéricos,
lo que tienen que hacer es calcular una tasa de interés promedio ponderada que les permita asignar cuánto de esos 2 millones de préstamos o cuánto del gasto más bien de esos 2 millones de préstamo corresponderían a los 500,000 que ustedes han utilizado para construir el edificio, pero en la condición de lo que se llaman como préstamos genéricos. Entonces, cuando lleguemos a esta norma, dirán ustedes, vamos a aprender cómo se calcula esa tasa de interés promedio ponderada. Vamos a poder identificar cuándo son préstamos específicos, cuándo son préstamos genéricos. Obviamente tenemos que saber en qué momento se activa, en qué momento se lleva al gasto y obviamente también qué implica el deterioro de valor en la aplicación de esta norma, que es el costo por préstamos. Sí, eso es la NIC 23. Preguntas, si es que tienen alguna. Licenciado, disculpe, Adelante. tengo una preguntita, pero es sobre la NIC 21. Dijo que para consolidar nuestros estados financieros nosotros teníamos que prácticamente, si estamos hablando en soles y en términos de bolivianos, teníamos que, por el tema de la moneda de presentación, convertirlo lo que es a bolivianos todos. Entonces, por ejemplo, en nuestra situación actual, hay un tipo de cambio oficial y también hay otro tipo de cambio que es el paralelo. Y a su vez también hay un tipo de cambio de compra. Entonces, cuando se hace esta conversión, ¿a qué tipo de cambio se hace en este caso en nuestros estados financieros, la conversión? A la tasa de cambio de contado, Eso que no es exactamente, la oficial, no es la oficial. Ah, ok. no es la Claro. oficial, ¿se da cuenta? Es cuánto sería el tipo de cambio real que existe a una determinada fecha si yo hago transacciones en esa moneda. Entonces, como les decía, en ninguna parte de la norma se toma tipo de cambio oficial. Siempre es el tipo de cambio o la tasa de cambio de contado. En las condiciones particulares de nuestra economía hasta hace un año y medio, obviamente la tasa de contado era el tipo de cambio oficial. Ustedes iban al banco y transaban todo, compraban y vendían inclusive, aunque había un tipo de cambio de compra y uno de venta, normalmente todo se hacía en función del tipo de cambio de venta. Por lo tanto, ese tipo de cambio de venta reemplazaba nuestra tasa de cambio de contado. En las condiciones actuales de nuestra economía, esto es muy variable. Entonces dirán, tenemos un tipo de cambio oficial, de compra, de venta, tenemos además una tasa de cambio de contado, que en todo caso podría estar indexadas a las USDTs inclusive, y obviamente eso es muy difícil de poder controlar. Y obviamente cada empresa tiene que definir su política contable en cómo va a establecer esa tasa de cambio de contado, que todo lo vamos a ver cuando llevemos la NIC 21. ¿Sí? No se adelante todavía. Está bien, licenciado. También tenía una preguntita. Me dijo que en la NIC 23, cuando hablamos acerca de la construcción en edificio, los intereses deberían de capitalizar. Entonces, por ejemplo, había el tema de la pandemia y eso ha interrumpido, digamos, la construcción y, bueno, el trabajo en general de todo tipo de actividad. Entonces, me imagino que una empresa cuando estaba haciéndose un préstamo en ese momento y normal tenía que seguir pagando porque estábamos en un periodo de cuarentena, pero su edificio me imagino que no se estaba construyendo. Entonces, los pagos que estaba realizando en este caso la empresa de los intereses específicamente, me imagino que ya no los capitalizaba, ¿no? ¿O cómo era el tratamiento que debería de dar esa empresa en ese momento? Por eso le decía que normalmente dentro de esta norma se establece cuál es la fecha de inicio de capitalización, cuál es la fecha de terminación de la capitalización y también se establecen periodos en los cuales la capitalización puede suspenderse. La condición es, vamos a capitalizar, llevar como activo todos los desembolsos que sean necesarios hasta que el activo esté listo. Entonces viene la condición. Si, por ejemplo, usted me dice, hemos tenido que parar del día sábado al lunes por... No, a ver, vamos a suponer que una empresa paraliza su obra. No es que paraliza, sino terminan la obra bruta y dicen, vamos a dejar por 3 meses esa obra para que asiente el terreno y luego cuando hagamos la obra fina no haya ninguna rajadura. Entonces viene la pregunta, ese periodo de 3 meses en el que aparentemente no están haciendo nada, ¿es capitalizable o no los intereses? ¿Qué cree usted? Bueno, como dijo que tenía que usarse el tiempo para que asiente, en este caso la obra final, yo creo que sí sería necesario. Ok, entonces dirá usted, ese periodo de paralización de la obra, por ejemplo, es necesario para darle la condición final. Por lo tanto, eso se capitaliza también.
Y cuando vamos al tema de la pandemia, usted me dice, por ahí ha estado, no sé, otra vez 3 meses parada la obra, pero no porque era necesario, sino porque apareció la pandemia. Entonces, durante esos 3 meses, ¿los intereses se deben capitalizar o no? Bueno, como ha sido un suceso ajeno a la empresa y tampoco va a colaborar a que se avance en la obra, pues yo creo que no. Usted mismo se ha respondido solita, ¿no ve? Esos son los periodos de suspensión de la capitalización. ¿Estamos Ah, bien? sí, está bien, licenciado, gracias. Perfecto. Ok. La NIC 24 de información a revelar sobre partes relacionadas, ya la hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando veíamos las partes relacionadas, subsidiaria, asociada, casa matriz, negocio conjunto. ¿Se acuerdan? ¿No ve del ejemplo de su compañera que tenía su parte relacionada? Sí, todo eso son partes relacionadas. La NIC 26 la hemos visto hace un ratito, conjuntamente la NIC 19. La NIC 27 de estados financieros separados también lo hemos visto al ver combinaciones de negocios, igual que la NIC 28. Entonces ahora nos tocaría la NIC 29 de información financiera en economías hiperinflacionarias. La 32 también ya la hemos visto en instrumentos financieros. ¿Sí? Esta va a ser la última que vamos a ver ahora y así vamos a tener ¿cuántas? 8 normitas para ver la siguiente clase que tenemos que terminar como sea, ¿no ve? Entonces, veamos. O por ahí, si se animan, unita más hacemos hoy día, que es recontra fácil. La información financiera en economías hiperinflacionarias es casi como hablarles de la norma de contabilidad número 3, ¿sí? De los estados financieros a moneda constante. Por lo tanto, esta norma se aplica solamente cuando las condiciones de la economía de un país denotan la existencia de una hiperinflación, un incremento general y sostenido en el nivel de los precios. Y la norma también nos da parámetros que nos permite evaluar cuándo estaríamos en un proceso de hiperinflación. Ahora bien, esta norma define que el ajuste es de carácter integral, vean, igualito que nuestra norma local, pero en vez de hablar de métodos, habla de un procedimiento único, donde obviamente en ese procedimiento nos dice, primero tienen que segregar todas las partidas entre aquellas que están a costo histórico y aquellas que están a valor razonable. Si me dicen que están a valor razonable es porque ya están al valor de hoy, al valor de mercado de hoy. Si están al valor de hoy, ¿tienen que ajustarlas? No, se quedan a ese valor. Y entonces solamente de aquellas que definen o que están a su costo histórico, esas clasifican en rubros monetarios y no monetarios y obviamente reflejan o reexpresan aquellas que están o son no monetarios para llevarlos a valores de la fecha de presentación de hoy. Entonces, vean, es mucho más sencillo inclusive que nuestra norma local, porque no son métodos, es simplemente un procedimiento para la reexpresión de la información, obviamente en estas condiciones de inflación, donde afecta, dirán ustedes, la inflación en lo que implica la comparabilidad de la información para que los usuarios tomen sus decisiones. Y eso básicamente es esta NIC 29, ustedes ya la saben, van a ver que cuando estudiemos la NIC 29 a detalle, se van a acordar todos los conceptos de modelos contables y van a decir, esto nosotros ya sabemos porque todo está dentro de lo que son la teoría de modelos contables. Y entonces aprovecharemos de ver la NIC 33 más. Tenemos un par de minutitos. ¿Qué son las ganancias por acción? Esto es muy simpático, a la vez muy facilito también. A ver, entonces, de acuerdo a lo que ustedes han aprendido, para que vean que esto no es algo extraordinariamente nuevo, dirán, ¿qué es una ganancia por acción? ¿O cómo se determina una ganancia por acción? Entonces, básicamente aquí nos dicen, una ganancia por acción se determina en función de la utilidad del periodo. Se han aprendido, ¿no ve? La utilidad del periodo dividida entre el número de acciones emitidas y en circulación que tiene una empresa. ¿Está bien? ¿Así han aprendido o estoy mal? En sociedades. Rubí, Sí, Jefferson, licenciado. ¿sí? ¿Así han aprendido? Sí, Entonces, esta norma, vean, esta norma, primero,
es aplicable solamente a las empresas que cotizan en bolsa y solamente hace referencia a un requerimiento de revelación que dice que todas aquellas empresas que cotizan en bolsa deben revelar en alguna parte de sus estados financieros a cuánto asciende su ganancia por acción y a cuánto asciende su ganancia por acción diluida. Entonces, si nosotros vamos a esta condición sencilla, dirán ustedes, yo podría decir aquí, por ejemplo, tengo este escenario donde por ahí una empresa, le vamos a poner numeritos para que entienda más fácil, una empresa obtuvo una utilidad del periodo, supongamos, de 100.000 bolivianos y tiene 300 acciones emitidas y en circulación. Por lo tanto, ¿a cuánto asciende la ganancia por cada acción? O le pongamos 400 para que no salga con muchos decimales. ¿Cuánto es? 250. Ok. Cada accionista, por cada acción que tiene una ganancia de 250 bolivianos. Ahora, ¿qué significa una ganancia por acción diluida? Una ganancia por acción diluida es casi el mismo concepto donde nos dicen vamos a determinar esa ganancia en función de la utilidad del periodo dividida entre el número de acciones más los efectos dilusorios que pudieran ocurrir durante ese mismo periodo de tiempo. Y entonces uno dice, ¿y qué son esos efectos dilusorios o que permitan diluir la utilidad? Vean, diluir es como que la van a estirar, más o menos, para que tengan una idea. Entonces, para poder identificar eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos efectos dilusorios que a veces pueden o aumentar o disminuir la ganancia por acción. En el caso de nuestro país, por ejemplo, hemos tenido un ejemplo bastante simpático cuando Sobose en su momento tenía, vamos a suponer, 400 acciones con estos 100.000 de utilidad, pero además Sobose realizó la emisión de una serie de bonos, definiendo que mientras los bonos estén en vigencia, no se va a pagar ningún dividendo a los accionistas y que además en la proforma de los bonos estaba establecido que si un accionista quería, al momento del vencimiento del bono, vean, no dependía de la empresa, sino del accionista, al momento de la redención, la fecha de vencimiento del bono, el usuario podía decidir si recibía el dinero de su bono o ese bono lo convertía en una acción. Entonces, supongamos que la empresa haya emitido durante ese periodo, dirán ustedes, 100 bonos, que eran convertibles a 100 acciones. Como la utilidad que la empresa obtuvo era de 100.000, pero los 100.000 no son distribuibles hasta que los bonos se venzan y existe la condición de que si alguien quiere, en vez de que le devuelvan la plata de su bono, le dan una acción, entonces dirán, ese efecto de que las acciones son convertibles en acciones es un efecto dilusorio. ¿Por qué? Porque si todos los que en este caso son inversores en bonos, al vencimiento dijeran, no quiero tener dinero, sino quiero que usted me dé acciones, entonces en vez de que la empresa tenga 400 acciones, tendría 500 acciones. ¿Es correcto? ¿Se entiende? Entonces, la utilidad que la empresa tiene, dirán ustedes, la ganancia por acción, ya no son los 100.000 dividido entre 400, sino van a ser los 100.000 dividido entre 500. Y por lo tanto dirán, cada acción tendría un dividendo al momento de declarar, ahora no lo van a hacer, sino cuando venzan los bonos, de que eso será solamente de 200 por el efecto dilusorio que tiene, en este caso emergente de los bonos que son convertibles en acciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, dirán, un accionista hoy en día tiene que saber que si le dieran plata hoy, él recibiría 250 por cada acción que tiene, pero dado que hay un efecto dilusorio relacionado con esos bonos que son convertibles en acciones,
Y dado que no pueden distribuirse las utilidades ahora, sino cuando el bono vaya a vencer de aquí a no sé cuántos años, entonces puede ser que por la utilidad de 100,000 de hoy, él no reciba 250, sino solo 200 por el efecto dilusorio que tiene esa acción. Entonces, para eso sirve esta NIC 33. Vean, es solamente cómo se calcula y el hecho que esto debe revelarse en una nota a los estados financieros o en cualquier parte cuando se traten de empresas que cotizan en bolsa, para que los accionistas conozcan cuánto de utilidad es lo que les correspondería hoy en función de la participación accionaria que existe, pero cuánto sería esa utilidad si hay efectos dilusorios. Vean que diluyan. Si yo tengo 250, eso se va, dirán ustedes, diluir y se puede convertir en 200 en el futuro por este efecto dilusorio que tienen en este caso los bonos convertibles en acciones. Para eso sirve esta NIC 33. ¿Preguntas? ¿Facilito? ¿Una norma más? Dado que no quieren preguntar. Sí, hacemos una más. Cortita, la NIC 34. Información financiera intermedia. Ustedes saben que los estados financieros de las empresas se preparan normalmente por periodos de 12 meses. Entonces, cuando una empresa, por cualquier condición, tiene que preparar estados financieros por periodos menores, que pueden ser 6 meses, semestral, 3 meses, trimestral, 2 meses, bimensual tal vez, entonces a eso se llama información financiera intermedia. Entonces dirán ustedes, ¿qué son los estados financieros intermedios? Es un juego completo de estados financieros que corresponden a periodos menores a un año. Puede ser semestral, cuatrimestral, trimestral, bimensual, mensual inclusive, no hay ningún problema, pero que estén orientados a satisfacer requerimientos de una diversidad de usuarios. No es para fines internos, es información que se tiene que convertir en pública. Entonces, en ese caso, esta norma, la NIC 34, dice, para preparar esos estados financieros intermedios, una empresa también puede elegir una política contable o puede prepararlos como si fueran estados financieros completos y por lo tanto aplicará la NIC 1 ahora, la NIC 18 en un par de años más. O caso contrario, puede preparar los estados financieros como estados financieros condensados, para lo cual utilizará la NIC 34. Entonces, ¿qué comprende un juego completo de estados financieros condensados? Nos dicen, comprende un estado de situación financiera condensado, un estado del resultado del periodo y otro resultado integral condensado, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensado y las notas seleccionadas. Entonces, por ahí viene una pregunta para ustedes. ¿Condensado será igual que resumido? Sí, ¿Sí, Rubí? Vea, resumir es como que yo tomara lo más importante de algo, ¿no ve? Y al tomar lo más importante de un estado financiero, miran, le voy a ir quitando lo que no es importante y pregunta, ¿va a igualar? ¿Acaso voy a quitar exactamente lo mismo de un lado y del otro? Por ahí no. Condensar significa que los niveles de agrupación van a ser diferentes. Porque dado que la información es por periodos de tiempo más pequeños, yo no necesito agrupar los datos de la misma forma que lo haría para los estados de fin de año, sino que voy a utilizar otros criterios de agrupación de datos. Tal vez dirán, voy a agrupar más líneas bajo una misma denominación para que sea relevante, para que el usuario tome sus decisiones. Entonces, condensar no es lo mismo que resumir, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Y entonces, obviamente, si una empresa decide preparar estados financieros condensados, dirán ustedes, aplicará la NIC 34. Si decide preparar esos estados financieros intermedios como completos, hoy aplicará la NIC número 1. Y entonces en la NIC 34 nos dicen que para esos estados financieros condensados se deben aplicar las mismas políticas que aplicaríamos para los completos y obviamente nos da ciertas particularidades de cómo se debe revelar la información comparativa y qué aspectos son importantes en las notas a los estados financieros
dando principalmente la condición de que la idea de la información, si ustedes quieren, intermedia, es actualizar al usuario sobre qué más ocurrió después de la fecha de cierre. Porque es como decirles, una empresa publicó sus estados financieros al 31 de diciembre del 2024. Y si me quieren presentar otro estado financiero por 3 meses al 31 de marzo del 2025, ¿qué sentido tiene que me muestren aquello del 24 que yo ya conozco? La idea es que me muestren qué cosas ocurrieron entre ese último que yo conozco y el que me quieren presentar ahora para que yo actualice la información y tome mis decisiones. Esa es la idea de la información financiera intermedia. Entonces, en ese contexto es que está redactada esa norma y sirve para ese propósito fundamentalmente. ¿Preguntas? Nos faltan entonces, a ver, la 36, la 37, la 38, la 39 ya hemos visto. Nos faltan 5 normitas más que vamos a estudiar el día lunes para terminar con este capítulo y ya luego enfocarnos y cambiar nuestra metodología de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Bien, licenciado. gracias, Cristian. Nos vemos entonces el día lunes. Estaremos atentos para ver si podemos volver a nuestras clases normales en la universidad. Y si no, les comunicaré el día domingo si es que las clases van a ser virtuales. Tengan un buen resto del día. Hasta luego, licenciado. Hasta Gracias, luego. Cecilia. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. licenciado.